Hola muchachos, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien, espero que tengan un excelente día. El día de hoy, 1 de septiembre, vamos a dar inicio al tema nuevo de este periodo. ¿Listo? Tema nuevo y último, ¿no? Del periodo. El tema es presente perfecto, que en inglés sería present perfect. Vamos a hablar primeramente de dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta para poder empezar a construir oraciones en un tiempo del presente perfecto. ¿Listo? Pero antes vamos a conocer para qué o cuándo debemos utilizar este tiempo del perfecto. Dice, se usa para hablar de acciones que comenzaron en el pasado, que se siguen realizando y que posiblemente continúen realizándose. Es decir, son acciones que han tenido importancia en nuestro pasado. ¿Listo? Primera cosa importante que debemos tener nosotros en cuenta para poder hacer oraciones o para poder llegar a construir oraciones en un tiempo del presente perfecto. El auxiliar. Este amiguito, el auxiliar, en inglés para el tiempo perfecto, es el famoso verbo have, ¿cierto? Pero vamos a decir de que aquí, en el tiempo del perfecto, no significará tener, es decir, no cumple la función de verbo, sino como el auxiliar. ¿Cómo así, profe? Es decir, que ya no sería tener, es decir, have, el significado de este verbito. Exacto, no es el significado. Ahora el significado va a ser haber en español, ¿sí? Haber. Vamos a tener en cuenta que este auxiliar have, para las terceras personas, él se transforma. Mírenlo, acá está. Se transforma a has. Es decir, que para unos sujetos vamos a utilizar have y para los otros has. En este cuadrito, en esta tablita, vemos un claro ejemplo de cuáles sujetos vamos a utilizar con has, ¿cierto? Y cuáles sujetos vamos a utilizar con have. ¿Listo? Entonces tenemos las terceras personas que son he, she e it. Son aquellas personas o aquellos pronombres o aquellos sujetos que vamos a utilizar con el auxiliar has, que en ese sentido sería a. Es decir, a ver, el a, ella a, esto o esta o eso o esa a. ¿Listo? Para have vamos a utilizar sujetos como yo, tú, nosotros o nosotras, ellos o ellas. Es decir, yo he, tú has, usted ha o ustedes han, nosotros hemos o nosotras hemos y por último ellos han o ellas han. ¿Sí lo ven? Entonces, el significado del auxiliar have o has, dependiendo del sujeto, es haber. ¿Listo? Esa es la primera cosita que debemos tener muy en cuenta. Les pido a todos que por favor tomen apuntes en el cuaderno. ¿Listo? Segundo, vamos a tener en cuenta nosotros que en el tiempo del perfecto vamos a utilizar los verbos, pero en su tiempo del pasado participio. ¿Cómo así, profe? Recordemos que en inglés existen dos tipos de verbos, ¿verdad? Los verbos irregulares y los verbos regulares. Cada uno de estos tiene tres columnas. La primera columna es la columna de los verbos en infinitivo, ¿cierto? Es decir, su forma normal. La segunda columna es la columna de los verbos en pasado simple, es decir, de su forma en un tiempo pasado. Y la última, que es la que necesitamos o la que debemos utilizar aquí, es la del tiempo del pasado participio. Tenemos el primer ejemplo de los verbos irregulares. El verbo comprar sería buy, bought y bought. ¿Sí lo ven? Buy, bought, bought. Comprar, compró y compré. Si nosotros funcionamos ya al auxiliar con el verbo, iríamos como él ha comprado. Ella ha comprado. Esto, esta, eso o esa ha comprado. ¿Sí lo ven? Lo mismo sucede con los otros sujetos. Yo he comprado. Entonces diríamos como I have bought. Si ven, ya no vamos a utilizar el verbo
en presente, no vamos a utilizar el verbo en pasado, sino que vamos a utilizar el verbo en su tiempo del pasado participio. ¿Listo? Y así lo mismo con cada uno de los verbos irregulares. Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera decir nosotros o nosotras hemos corrido, vamos a utilizar auxiliar have porque ellos o ellas, ¿sí? O bueno, nosotros o nosotras, cualquiera de ellos. Y utilizamos el auxiliar en su tiempo del pasado participio. Entonces diríamos, we have run o they have run. ¿Sí lo ven? Nosotros o nosotras hemos corrido. Ellos o ellas han corrido. ¿Listo? Eso sucede con verbos irregulares, ¿vale? Para los verbos regulares, muchachos, recordemos que son similares a los irregulares. Tienen su columna, tienen su forma infinitiva, tienen su forma del pasado simple y tienen su forma del pasado participio. En este caso tenemos un verbo que es jump, que es saltar. En pasado simple es jumped, que sería saltó o salté. Y en pasado participio sería saltado. Entonces diríamos, tú sería you have, tú has saltado. ¿Qué verbo vamos a utilizar? El verbo de la tercera columna de el verbo que estemos utilizando. Si el verbo es hablar, no vamos a colocar you have talked, no, ni you have talked, no, vamos a utilizar you have talked con ed al final. ¿Listo? Que sería como tú has hablado. ¿Vale? Por eso es importante estudiar un poquito por aparte los verbos sean regulares, perdón, irregulares o regulares. Ya depende de ustedes, ¿vale? Continuamos. Vamos a hablar de la estructura, ahora sí, como tal, del presente perfecto. Pero antes quiero hacer un recorrido rápidamente. Dos cosas importantes antes de comenzar. Tener claro el auxiliar have or has, dependiendo qué, el sujeto que vayamos a utilizar. Y recordar que el verbo lo vamos a utilizar en su forma del pasado participio. Es decir, el verbo en la tercera columna. ¿Listo? Ahora sí. Para la estructura afirmativa del presente perfecto decimos que vamos a utilizar un sujeto, muchachos, un auxiliar, un verbo en pasado participio y un complemento, ¿verdad? ¿Qué auxiliar? Sea have o sea has. No lo olviden. ¿De qué depende que sea have o has? Del sujeto. ¿Listo? El verbo en pasado participio, es decir, en su tercera forma. Y por último, un complemento si lo necesita. Tenemos el primer ejemplo. She has eaten in the park. Ella ha, ¿sí lo ven? Comido en el parque. Si se dan cuenta que hemos hecho uso del has como auxiliar, ¿por qué has y no have? Profe, porque has, volvamos aquí a la tablita, porque has lo utilizamos para las terceras personas. En esta oración tenemos a she, que she es una tercera persona. El verbo debe ir en su forma participio, ¿cierto? Que en este caso sería eaten. Creo que el verbo está aquí. Sí, muy bien, véanlo. Comer, comió, comido. ¿Sí ven? Entonces utilizamos eaten. Ella ha comido en el parque. Segundo ejemplo. I have been a worm. ¿Sí lo ven? I have been a worm. Primero, tenemos el sujeto yo. El sujeto yo lo utilizamos, el auxiliar have lo utilizamos con el sujeto yo, ¿cierto? El verbo lo utilizamos en su tiempo del participio y por último un complemento. Entonces diríamos como yo he doblado, ¿sí lo ven? Un alambre, ¿vale? Segundo, vamos ahora con la forma negativa del presente perfecto. En la forma negativa del presente perfecto, vamos a tomar casi que lo mismo que teníamos en la forma afirmativa, pero aquí lo que vamos a hacer es colocar la negación, por eso es negativa, vamos a colocar la negación,
después del auxiliar. ¿Sí lo ven? Entonces decimos que tenemos un sujeto, el auxiliar dependiendo del sujeto, la negación, el verbo en su forma participia y por último el complemento. Tenemos el primer ejemplo, dice, he has not bought a newspaper. Él, ¿cierto? Perdón. Él no ha comprado, si ven que el verbo no dice comprar ni compró, sino comprado en su forma participia, el complemento, un periódico. Él no ha comprado un periódico. Oídos aquí. Recordemos que si usted no quiere decir has not, puede hacer una abreviación que sería hasn't, esta que estoy sombreando aquí. Hasn't es la correcta pronunciación, ¿listo? Ustedes pueden decir he has not bought a newspaper o pueden decir he hasn't bought a newspaper, ¿listo? Segundo ejemplo, pero ya no lo vamos a hacer con has, sino con have para mirar algo también aquí en la abreviación. Decimos, we have not drawn a circle. ¿Qué quiere decir la oración? Nosotros no hemos, si ven, el auxiliar have no quiere decir tener, sino haber. Entonces diríamos, nosotros no hemos dibujado un círculo. ¿Sí lo ven? Aquí sucede lo mismo. Si su merced no quiere decir have not, puede decir haven't. ¿Listo? Entonces diríamos como we have not drawn a circle o we haven't drawn a circle. ¿Sí lo ven? Dos formas de poder hacer una negación. Tercero, estructura en interrogativo. Aquí la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque vamos a colocar en primer lugar el auxiliar. Aquí ya no vamos a colocar en primer lugar el sujeto como en el afirmativo y en el negativo, sino el auxiliar. Luego el auxiliar vamos a colocar el sujeto, luego el verbo en pasado participio, luego el complemento y por último recuerden el question mark. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Recordemos que el auxiliar depende de qué sujeto utilizamos. En este caso vamos a utilizar el sujeto they. Entonces vamos a utilizar el auxiliar have. Recuérdenlo aquí por la tablita, mírenlo. Auxiliar have, ¿con qué sujetos? Con I, you, we, and they. En este caso entonces tenemos el auxiliar have. ¿Por qué? Porque tenemos el sujeto they. Entonces, have they, utilizamos el verbo, ¿sí? El verbo. Pilas con este falso amigo, embarrassed. ¿Qué es embarrassed? Ustedes dirán, oh no, profe, eso es embarazarse o embarazado. No, ténganlo muy en cuenta. Embarrass no es embarazado. Embarrass quiere decir avergonzarse, ¿cierto? Cuando algo nos da vergüenza, nos da pena. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cómo se dice embarazado? Se dice pregnant. ¿Listo? Pregnant. Búsquenlo por internet. Pregnant para que pues aprendan vocabulario. Dice, they have embarrassed in the explanation. Question mark. ¿Listo? Y como es una interrogativa, vamos a colocar el acento. Entonces, el tono, perdón. Recuerden que aquí el tono sube. ¿Listo? Have they embarrassed in the explanation? ¿Sí lo ven? El tono cambia. No es lo mismo hacer una oración afirmativa que interrogativa. ¿Listo? Y por último tenemos otro ejemplo que dice, has he loved? ¿Ha él amado? ¿Se lo ven? ¿O él ha amado alguna vez en su vida? Bueno, no lo sabremos. ¿Listo? Entonces recuerden esas tres estructuras, tanto afirmativa como negativa e interrogativa. Y no olviden estas dos importantes reglas para el presente perfecto. El auxiliar, que dependiendo del sujeto se pone have o has, y el verbo en su totalidad debe estar en pasado participio. Espero tomen apuntes, el documento se los voy a subir a Google Classroom y procederemos a hacer una pequeña actividad.